Desde las ruinas silenciosas de un pueblo marcado por el exilio, surgió una voz. No era un grito, ni un rugido, sino el susurro firme de un niño que algún día desafiaría la apatía de toda una nación. Ese niño era Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. En una época en que Judá apenas empezaba a cicatrizar las heridas de Babilonia, nació una esperanza envuelta en carne y hueso. Su nombre no era casual, ni mensajero. Una profecía disfrazada de identidad. El pueblo regresaba del exilio con el corazón partido, cargando el peso del pasado y el anhelo del futuro. Las piedras del templo, recién colocadas, aún desprendían el aroma terroso de un pueblo que intentaba volver a mirar al cielo. Nadie recuerda con exactitud el día de su nacimiento, pero algunos ancianos decían que fue bajo un cielo limpio, cuando las estrellas parecían vigilar en silencio la reconstrucción de la Tierra Santa. Sus padres eran gente común, trabajadores con las manos marcadas por la tierra y el alma anclada en las promesas del Altísimo. Desde pequeño, Malaquías era distinto. No por su fuerza, ni por su voz, sino por la profundidad de su mirada. Mientras otros niños corrían entre las colinas, él caminaba solo, escuchando, observando, absorbiendo cada historia que los ancianos contaban sobre Moisés, Elías y los milagros que hicieron temblar montañas. Una tarde, mientras el sol se desvanecía sobre los campos de Judá, su padre afilaba una herramienta y le habló sin rodeos: «Tú eres nuestro mensajero, Malaquías. Dios tiene un plan contigo». El niño lo miró sin decir palabra, pero algo en sus ojos se encendió. No entendía el destino que lo esperaba, pero ya podía sentir su peso. En Israel, los nombres no eran solo sonidos. Eran llamados. Eran caminos. Eran destinos escritos por la mano del cielo. Y el suyo, ya empezaba a resonar como un eco que despertaría conciencias dormidas. Las palabras de su padre no se desvanecieron como un eco pasajero. Retumbaron en su interior como una semilla dormida que comenzaba a despertar. Malaquías las escuchaba incluso en los silencios, en las conversaciones apagadas de los ancianos, en el murmullo del viento entre los campos y en los suspiros que le robaban el sueño por las noches. Desde joven, supo que los ojos del pueblo lo miraban con una expectativa muda. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. Había algo distinto en él, no en su forma de hablar ni en su apariencia, sino en esos instantes de calma, cuando se quedaba absorto observando a los escribas recitar las escrituras o contemplando de lejos los sacrificios en el templo. Dentro de él ardía una llama sin nombre, una certeza invisible de que estaba destinado a llevar un mensaje, incluso antes de conocerlo. Y mientras él crecía, el mundo a su alrededor parecía desmoronarse espiritualmente. La fe, antes firme como piedra, se volvía quebradiza como barro seco. El nombre que cargaba, Malaquías, se sentía cada vez más como una promesa a punto de explotar. ¿Pero qué hacer con una carga tan pesada cuando ni siquiera sabes cuál es tu destino? Judá, por fuera, parecía reconstruida. El templo relucía al sol como una joya restaurada. Pero las almas estaban rotas. El joven profeta caminaba entre los mercados, donde los comerciantes manipulaban balanzas con astucia y egoísmo. Escuchaba las murmuraciones de vecinos que hablaban de deudas con voz envenenada. La injusticia se esparcía como maleza entre el trigo, rápida, silenciosa, voraz. En el templo, el corazón de la nación, Malaquías solo hallaba decepción. Sacerdotes distraídos, sacrificios ofrecidos sin pasión, rituales vacíos. El pacto con Dios, ese lazo sagrado que había sostenido a Israel por generaciones, se deshilachaba frente a sus ojos. Algunos se atrevían a cuestionar en voz alta: ¿acaso Dios aún se interesa por nosotros? Mientras otros lo susurraban como si temieran la respuesta. Y Malaquías sentía que ardía por dentro. No de ira, sino de una convicción que se intensificaba con cada injusticia, con cada mentira, con cada acto vacío de fe. Recordaba a Isaías, a Jeremías, a Elías, hombres que no pidieron ser profetas, pero que fueron llamados cuando el pueblo más lo necesitaba. ¿Sería él el próximo? No era una ambición. Era un peso que ya comenzaba a moldear su destino. Las mañanas en Judá seguían su curso con la misma rutina de siempre: el bullicio de los comerciantes, los gritos de los vendedores ambulantes, el constante ir y venir de pasos sobre el empedrado del mercado. Pero para Malaquías, aquellos sonidos comenzaban a desdibujarse como si vinieran desde otro mundo. Su alma estaba en otra frecuencia, atraída por un silencio más profundo, por una urgencia que no venía del ruido sino del espíritu.
A menudo escapaba a las colinas que abrazaban su aldea, donde el aire era más puro y el murmullo del viento reemplazaba el clamor de los hombres. Allí, bajo el cielo inmenso, buscaba algo que aún no sabía nombrar. Se arrodillaba en la tierra, cerraba los ojos y hablaba con el Dios que parecía guardar silencio, hasta que ese silencio, un día, se rompió. No fue un trueno ni una voz entre las nubes. Fue algo más íntimo, más profundo. Como si las palabras hubiesen sido sembradas dentro de él desde su nacimiento y en ese instante florecieran todas a la vez. No podía explicarlo. Solo lo sintió. Un momento de luz, una claridad que atravesó su mente y quemó su pecho. Tú serás el mensajero, Malaquías. Ve y habla. No hubo relámpagos ni milagros visibles. Solo su respiración agitada, su corazón golpeando como un tambor sagrado, y una certeza que ya no podía negar: Dios le había hablado. La carga que antes lo atormentaba se transformó en una llama viva, una misión que iluminaba cada rincón de su alma. El tiempo de callar había terminado. Descendió de la colina con los ojos bien abiertos. Todo le parecía distinto. Las personas lo miraban y no sabían por qué, pero él sí. Llevaba algo en su interior. Algo que no se podía ver, pero que pronto se haría oír. Pero, ¿por dónde empezar? El templo estaba vivo por fuera, pero muerto por dentro. Malaquías sabía que debía confrontar una fe que se había vuelto ritual vaciado. Necesitaba valor. Y necesitaba sabiduría para traducir la voz de Dios en palabras que estremecieran al pueblo. Cuando entró en el templo, el eco de los pasos resonaba con fuerza en su alma. Cada rincón parecía estar dormido. Observó desde el patio central a los sacerdotes cumplir su deber, pero no había devoción en sus movimientos. Solo rutina. Solo desgaste. Las túnicas que debían irradiar santidad estaban manchadas por el descuido y la apatía. Entonces ocurrió. Trajeron un cordero cojo para el sacrificio. Y nadie se inmutó. Su pecho se apretó. No era solo una falta. Era una señal. Una evidencia dolorosa de cuán lejos habían llegado del pacto. Malaquías se quedó inmóvil, como si el tiempo se congelara ante él. Y entendió, no podía seguir en silencio. La voz que ardía dentro de él debía romper la indiferencia de su pueblo. Aunque costara todo. Cuando al fin reunió el valor, Malaquías cruzó el umbral del templo con pasos firmes. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la urgencia de obedecer lo que sabía que venía de lo alto. Se acercó a uno de los sacerdotes, intentando captar su atención. Pero el hombre, sin siquiera levantar la vista, le hizo un gesto impaciente. Vuelve más tarde, jovencito. Estamos ocupados. El rechazo fue seco, cortante, humillante. Pero no inesperado. Malaquías retrocedió, dolido, pero no derrotado. Sabía que no estaba allí por él. No se trataba de orgullo ni de reconocimiento. Era Dios quien lo había enviado. Y aunque los oídos del templo estuvieran cerrados, la verdad seguía clamando por ser dicha. Al salir, escuchó fragmentos de conversaciones entre los sirvientes del templo. Voces en susurros hablaban de sacrificios mal ejecutados, ofrendas sin valor, y objetos sagrados que, en secreto, eran vendidos o usados para fines personales. La indignación se encendió en su pecho. Pero sabía que aquel pecado no era exclusivo de los líderes religiosos. El mal se había extendido como un veneno invisible. Mientras caminaba por las calles de piedra de Jerusalén, su mente estaba muy lejos. Pensaba en el pacto, en las promesas, en la devoción que una vez ardió en el corazón del pueblo. ¿Dónde se había perdido todo aquello? ¿Cómo se había enfriado tanto el amor por el Dios que los había rescatado? En una esquina, una disputa interrumpió sus pensamientos. Un comerciante gritaba furioso, acusando a un cliente de pagar con pesos falsos. El cliente, indignado, respondía que la balanza del vendedor estaba alterada. Ambos discutían, llenos de rabia, pero sin razón clara. Malaquías los observó. Aquella escena no era solo un desacuerdo. Era el reflejo de una sociedad que había sustituido la justicia por la avaricia, la verdad por la ventaja. Al seguir su camino, vio a una mujer sentada a un costado del camino. Lloraba en silencio, con un pequeño bolso entre las manos. Pocas monedas, seguramente no suficientes. Malaquías no necesitó preguntar. Comprendió. Había sido víctima de un sistema que ya no protegía a los vulnerables, sino que los consumía. Y cuando llegó a la plaza, lo que vio fue aún más doloroso. Un grupo de jóvenes se burlaba abiertamente de las tradiciones de sus padres.
Reían al mencionar los sacrificios, imitaban a los sacerdotes con gestos burlescos, y uno de ellos, entre carcajadas, soltó una frase que lo atravesó como una espada: «Ya nada de esto importa». Malaquías sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. No era solo irreverencia. Era la herencia del abandono espiritual. Y ahora, la risa de aquellos jóvenes era el eco de un pueblo que había olvidado a su Dios. Si a Dios realmente le importara, ya nos habría bendecido. Las palabras resonaron como un eco venenoso en la mente de Malaquías. No eran solo blasfemas, eran el testimonio amargo de una generación desencantada. Se le formó un nudo en la garganta. Esa frase encapsulaba todo el abismo que ahora separaba al pueblo de su Creador. Las noches se tornaron interminables desde que Malaquías comprendió que el silencio ya no era una opción. Se retiró a su pequeño refugio, un espacio humilde donde solo una lámpara temblorosa rompía la oscuridad. Las sombras que danzaban en las paredes parecían contar historias tristes, de pactos rotos, de corazones endurecidos, de una fe que se desvanecía como humo. Sabía que Dios lo estaba llamando a ser una chispa en medio de esa oscuridad. Pero, ¿cómo? ¿Y si nadie escuchaba? En medio de una de esas noches, mientras su oración se volvía susurro y clamor, la visión llegó. Una balanza enorme colgaba suspendida en el cielo. En un lado, la injusticia, la mentira, la apatía, pesaban como montañas. En el otro, la obediencia y la verdad eran apenas un suspiro. Pero entonces, desde las profundidades, un fuego subió como un juicio ardiente. No era furia vacía. Era limpieza. Purificación. Cuando abrió los ojos, Malaquías no era el mismo. Su corazón latía con propósito. No bastaba con señalar el pecado. Era hora de anunciar el juicio y la esperanza. Los días siguientes lo vieron caminar por la ciudad con pasos decididos. Pero donde quiera que iba, los signos de corrupción lo perseguían. Un hombre caminaba con la túnica rota por las deudas, como si llevara su ruina sobre los hombros. Niños hambrientos miraban con ojos vacíos mientras personas con cestas llenas pasaban sin detenerse. Y en el templo, incluso allí, donde la justicia debería comenzar, el aire olía a sacrificios vacíos, a rituales sin alma. Sabía que sería una lucha cuesta arriba. El pueblo había aprendido a vivir como si Dios fuera una leyenda. Como si sus promesas fueran cuentos lejanos que ya no tenían poder. Pero Malaquías sentía en sus entrañas que algo estaba a punto de cambiar. Que Dios mismo se manifestaría con una claridad imposible de ignorar. La verdadera pregunta era, ¿estaban listos? El profeta se detuvo frente a la puerta del templo. El cielo comenzaba a teñirse con los primeros colores del amanecer. Pero él apenas lo notó. La carga en su interior era demasiado pesada. Ese día marcaría un antes y un después. Tenía que hablar. Tenía que recordarles a los sacerdotes el pacto. El pacto que había comenzado con Leví, aquel que sirvió con temor y reverencia, y no con desdén. Con paso firme, cruzó el umbral. El templo no estaba en silencio por respeto. Era el silencio del abandono. Algunos sacerdotes se movían con desinterés, como si el servicio sagrado fuera apenas una rutina más. Y fue allí donde Malaquías respiró hondo. El momento había llegado. Un murmullo sordo recorría el templo. Voces bajas, preocupaciones pequeñas. Comentarios sobre tareas, deudas, asuntos sin trascendencia. Mientras tanto, Malaquías los observaba, sintiendo como algo ardía dentro de él, creciendo con cada segundo de indiferencia. Caminó hacia el altar. No pidió permiso. Solo esperó. Unos cuantos ojos se alzaron, extrañados. Otros lo miraron con fastidio. Pero su voz, cuando habló, rompió el aire como una espada. ¿Recuerdan la alianza con Leví? El eco de sus palabras flotó por la sala sagrada. Firme. Cargado de tristeza. Algunos se detuvieron, sin saber si seguir caminando o escuchar. Otros fingieron no oír, ocupados con sus tareas. Pero Malaquías no titubeó. Leví caminó con Dios en integridad. Honró su nombre, no solo con sus labios, sino con su vida. Pero ustedes han contaminado este altar. Han traído ofrendas sin valor. Palabras sin peso. Se hizo un silencio incómodo. Luego, vinieron los susurros. Una marea creciente de molestia, de negación. Pero él no retrocedió. Habló de cómo la corrupción había alcanzado incluso los rituales más sagrados. De cómo lo que debía ser un acto de adoración se había convertido en tradición hueca. Recordó el propósito de esa alianza olvidada, llevar vida, paz,
Restauración. Aún no era demasiado tarde. Pero para volver, tendrían que despertar. Ver, sentir. Las miradas que recibió fueron una mezcla de incredulidad, vergüenza y desafío. Pero comprendió algo más en ese momento. Su mensaje no debía quedarse entre paredes y sacerdotes. Tenía que llegar al corazón del pueblo. Salió del templo y se internó en el bullicio de la ciudad. El mercado estaba en su punto más alto. Voces se cruzaban en regateos, risas, gritos. El aire olía a especias y carne, a pan recién horneado y a polvo. Y en medio de esa vida frenética, Malaquías sintió un vacío abrumador. La gente vivía como si nada estuviera mal. Como si su distancia de Dios fuera tan normal como respirar. Fue allí, entre canastas, frutas y monedas, donde entendió que era momento de hablar. De nuevo. Se subió a una roca. Respiró hondo. «Escuchen», exclamó con voz fuerte. Los más cercanos giraron. Algunos curiosos. Otros, molestos. «Dios enviará un mensajero», dijo. «Alguien que preparará el camino. Él vendrá como fuego que purifica, como jabón que limpia hasta la mancha más profunda». El ruido del mercado se apagó, como si el tiempo se detuviera por un instante. Habló del fuego que no destruye, sino que refina. Que transforma el oro y también los corazones. ¿Quién podrá soportar el día de su venida?, preguntó. El silencio que siguió fue denso, inquietante. Más elocuente que cualquier grito. Y entre la multitud, surgió la duda, el murmullo, la sospecha. ¿Y si ese mensajero ya vivía entre ellos? Malaquías comprendía que sus palabras eran como un enigma. No estaban diseñadas para ofrecer respuestas fáciles, sino para encender preguntas profundas. Su voz no debía ser solo oída, sino sentida, como una semilla que germinaría en el silencio de las noches y en los rincones inquietos del alma. La multitud comenzaba a dispersarse, algunos en silencio, otros susurrando con desconcierto. Pero él sentía que aún quedaba algo, un peso que crecía en su interior. No todo había sido dicho. No toda la visión había sido compartida. Las noches en Judá eran más frías ahora, pero Malaquías caminaba por las calles desiertas sin sentir el hielo en la piel. Su mente era un torbellino, girando como el viento que soplaba entre las casas de piedra. Había visto algo más. Algo que ardía dentro de él con urgencia. En sus visiones, había contemplado una luz. No una simple llama, sino un resplandor imponente, imposible de ignorar. Un amanecer capaz de arrancar la oscuridad de raíz. No era solo una señal celestial, era una promesa. El sol de justicia. Y ese mensaje no podía esperar. Con el primer resplandor del alba, subió a una colina cercana. Desde allí, su figura se recortaba contra el cielo naciente. La gente acudía una vez más, atraída por la fuerza invisible que impregnaba sus palabras, por esa autoridad que ya no era suya, sino del mensaje que llevaba. Alzó las manos, pidiendo silencio. El viento cesó por un instante. El día se acerca, proclamó, y su voz descendió como trueno suave. Un día distinto a todos. Un día donde los justos sentirían el calor sanador del sol de justicia, mientras los malvados serían como paja, consumidos por las llamas. Un murmullo inquieto se alzó entre los presentes. Algunos alzaron la mirada al cielo, como esperando ver ese sol aparecer de inmediato. Otros fruncieron el ceño, tratando de entender el sentido de esas palabras ardientes. Pero Malaquías siguió. Pintó con palabras un futuro lleno de redención para quienes temen al Señor. Un futuro en que correrían libres como becerros recién soltados, llenos de gozo, sin cadenas, sin temor. Algunos sonrieron ante la imagen, tocados por la esperanza. Otros sintieron escalofríos. Sabían, en lo profundo, que aún no estaban listos para ese día. «Recordad», clamó. «El Señor cumple sus promesas. Pero ¿quién de vosotros está verdaderamente preparado?». Su voz se expandió por el valle, mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas. El cielo pintado de naranja parecía reflejar la tensión que él mismo sentía, una frontera invisible entre lo viejo y lo nuevo. Entre lo que fue y lo que viene. Sabía que su tiempo se acababa. Pero su voz aún tenía una última misión. Volvió a reunir al pueblo. Y esta vez, habló como nunca antes. «Recordad la ley de Moisés», exclamó, con un rugido de convicción que cortó el aire. «Acordaos de los mandamientos dados en Horeb, al pueblo entero de Israel.
Sus palabras quedaron suspendidas en el viento, como ecos que buscarían su destino en el corazón de cada oyente. Sus palabras no eran solo advertencias. Eran gritos del alma. Eran súplicas nacidas del amor profundo por un pueblo que se alejaba cada vez más del corazón de Dios. Malaquías sabía que aquella nación necesitaba algo más que profecías, necesitaba un ancla espiritual. Una raíz. Algo que lo sostuviera mientras el tiempo seguía su curso, silencioso e implacable. Pero su mensaje no había terminado. Aún quedaba una última revelación. Yo enviaré al profeta Elías, proclamó, con voz que sacudió el aire. Antes que venga el día del Señor, grande y terrible. El murmullo fue inmediato. Elías, decían algunos, sorprendidos. El hombre que había desafiado a reyes y hecho descender fuego del cielo. ¿Cómo podía regresar? Malaquías recorrió con la mirada los rostros frente a él. En algunos, vislumbró una chispa de esperanza. En otros, incredulidad. Este profeta vendrá con una misión, continuó, firme. Restaurar el corazón de los padres hacia sus hijos y el de los hijos hacia sus padres. Pausó. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque si no, la tierra será maldita. Y entonces, el silencio se hizo denso. Ya no era solo un momento de pausa, sino una atmósfera. Como si el destino entero de una nación pendiera de esas palabras. Malaquías sabía. Sabía que ese era su último mensaje. El mensajero salía de escena. Pero la historia aún no estaba escrita. El cumplimiento vendría, en su tiempo. Los días que siguieron estuvieron envueltos en un silencio extraño, casi sobrenatural. Un eco invisible de su voz parecía recorrer las calles de Judá, como un susurro que no podía olvidarse. Algunos se reunían en pequeños grupos, tratando de descifrar qué significaba eso de la venida de Elías. Otros evitaban hablar del tema, como si temieran que el juicio viniera con solo nombrarlo. Malaquías ya no buscaba multitudes. Paseaba solo por las calles, observando en silencio. Veía a las familias en sus casas, a los comerciantes en sus puestos, a los sacerdotes en el templo. Todo seguía igual, pero todo había cambiado. Él ya había hecho lo que Dios le encomendó. Ahora, la decisión quedaba en manos del pueblo. En su corazón, sin embargo, sentía que la mayoría no estaba lista. Y con el paso del tiempo, Malaquías mismo se volvió una leyenda. Algunos juraban que se había perdido en las montañas, como los profetas antiguos. Otros decían que aún caminaba entre ellos, invisible, esperando que se cumpliera su mensaje. Pero nadie lo sabía con certeza. Lo único seguro, era el silencio que dejó. Y ese silencio no fue temporal. Durante más de 4 siglos, el cielo no dijo una sola palabra. 400 años de espera. De esperanza y de duda. Un espacio entre dos mundos. Entre lo que fue y lo que estaba por venir. Y sin embargo, a pesar del silencio, Malaquías nunca dudó. Sabía que el plan de Dios jamás fallaría. Lo había dicho, vendría un mensajero, alguien que prepararía el camino. Y ese mensajero estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. El silencio que siguió a su partida no fue simplemente la ausencia de una voz. Fue un tiempo sagrado. Un espacio suspendido en el que sus palabras aún latían, retumbando en el corazón de todo aquel que todavía anhelaba la verdad. Durante 4 siglos, Judá caminó bajo la sombra de sus advertencias y de sus promesas. El sol de justicia, el mensajero, la purificación, cada imagen se mantenía viva. Incluso cuando Dios parecía lejos, su eco no se apagaba. Pero Malaquías no nos dejó solo profecías. Nos dejó ejemplo. Su vida fue un testimonio del poder de la fidelidad en medio de la oscuridad. No fue un rey ni un guerrero. No movía multitudes con discursos apasionados. Pero su valentía nacía de una fe sólida, de una convicción imposible de romper. Se enfrentó a la corrupción, a la apatía, al cansancio del pueblo. Y no retrocedió. Nos enseñó que la voz de Dios puede habitar cualquier alma dispuesta, aun cuando el mundo entero haya perdido el rumbo. Nos llamó a mirar hacia adentro. ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? ¿Son puros nuestros sacrificios? ¿Es sincera nuestra adoración? ¿Somos luz en medio de tanta sombra? Y por encima de todo, Malaquías nos habló de esperanza. Una esperanza que no se basa en lo visible, sino en la promesa eterna. Él no fue el cumplimiento. Fue el heraldo. El que anunció lo que estaba por venir. Y cuando, siglos después, el cielo finalmente habló de nuevo, lo hizo con el grito de un hombre en el desierto. Tal como Malaquías lo dijo.
La historia de Dios nunca se detiene. Y si aprendimos algo de este profeta silencioso pero firme, es que incluso en la noche más larga, Él sigue escribiendo el próximo capítulo. Si esta historia te tocó, si te inspiró de alguna manera, dale like al vídeo, compártelo con quienes amas y suscríbete al canal. Aquí, seguiremos explorando las historias más poderosas de la Biblia.